Vamos a iniciar abriendo nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 30 al 37, que de ahí es donde está basado este tema. Usa la misericordia en el camino. Dice así, de esta manera: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Vamos a ver hasta ahí mientras, ya al último vemos el último verso. Bueno, para iniciar, ahora tú podrás usar eso que Dios te dio para ayudar a los demás que lo necesitan y mostrar esa misericordia como Dios la usó con todos y con todas las personas, como contigo y conmigo. Dios ha usado de misericordia para cada uno de nosotros, que nos ha permitido poder acercarnos. Pero primeramente, ¿qué es la misericordia? Dice aquí, la misericordia es dar sin esperar nada a cambio de la persona que le ayudas. También una virtud de ayudar a los pobres. Ahora, puede ser como la persona que pidió sus bienes antes de que su padre muriera. Antes de que su padre muriera, esta persona pidió sus bienes, dice la escritura, y fue y se los malgastó. Y estuvo así hasta que se acabó todo lo que le habían dado de herencia. Acompáñenme ahí mismo en Lucas capítulo 15, versos 18 al 23. Dice de esta manera: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Ahora, a lo que nos dice aquí, como lo podemos ver, que el hijo pródigo no merecía todo lo que su padre le ofreció cuando regresó arrepentido a su padre y pidiéndole perdón por su falta. Y también podemos ver cómo el padre, cuando lo vio de lejos,
sin importarle lo que las demás personas dijeran del padre de familia, porque ver que en aquel tiempo, vemos que en aquel tiempo, cuando un padre, dice la historia, veía de lejos a su hijo, dice que si salía a correr por él, tenía que alzar la túnica, y era algo, para muchos, era algo vergonzoso. Pero aquí vemos al padre que no le importó lo que las demás personas dijeron, con tal de ver a su hijo. Y además de eso, vemos que su hijo venía derrotado, venía destruido, en el sentido espiritual, como quien dice, venía hecho pedazos. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué venía así? Por las consecuencias de ¿qué? De las cosas que había hecho. Ya había pedido una herencia a su padre, y esa herencia fue y la malgastó en todos lados, menos en cosas buenas. Y al sentirse derrotado, recordó que su padre tenía trabajadores, y pensó en eso, y recordó, y le dijo, no nomás lo pensó, sino que actuó y le pidió perdón a su padre. Pero siempre, como sabemos, el papá lo dio todo. Y al verlo ahí destruido, al verlo ahora sí destruido en esta persona que él veía, vemos que dijo, no, traigan la mejor ropa, porque no quiero que mi hijo entre a la ciudad así. Quiero que lo vean bien. Y es ahí donde nos damos cuenta qué es lo que quiere Dios con nosotros. Lo mejor, como nuestro Padre nos da lo mejor. Nos ha sacado de ese lugar donde nosotros creíamos que estábamos bien, pero no era cierto. Y no le importó que las demás personas hablaran. Ahora, pero vamos a hablar también de dos personas que pasaron de largo y no mostraron la misericordia con esa persona que lo necesitaba para que le ayudaran. Vemos ahí primero al sacerdote. Hablamos del primer personaje, que es el sacerdote. Lucas 10:31. Como saben, en aquel tiempo los sacerdotes, dice aquí, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo, fíjense. No le importó el sufrimiento, el dolor de aquella persona, pero también, ¿por qué? Porque no podía, ¿qué? O no quería contaminarse, pero no usó de esa misericordia, conociendo la palabra de Dios, enseñándola, no mostró de esa misericordia que Dios pide. Aconteció, dice, que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Podemos ver cómo esta persona, aun conociendo todos los mandamientos de Dios, no usó de esa misericordia con su prójimo. Y sabemos, tal vez el sacerdote no se quería contaminar con esa persona, porque pudo haber pensado que era extranjero o de otra parte y que no era judío. Es lo que pudo haber pensado el sacerdote, y por eso pasó de largo, ignoró a la persona que necesitaba ayuda. El segundo personaje es el levita.
Ahí mismo en el capítulo 10, verso 32 dice, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Israelita de la tribu de Leví, especialmente dedicado al servicio del templo, el levita era una persona entregada al servicio de Dios, pero en ese momento pudo haber sido que llevaba prisa o no quería ayudar a la persona que estaba golpeada en ese camino en que el levita iba, y no quiso ni siquiera pararse a mirar al que necesitaba la ayuda. Ahora, ¿cómo usar la misericordia con las personas del mundo o con nuestros propios hermanos o con el prójimo? Puedes usarla como le hizo el samaritano. Al samaritano no le importó lo que dijeran de él. Lo curó, dice, y lo subió a su cabalgadura, pero no nomás eso, también dice que lo llevó al mesón y al otro día dice que pagó al mesonero para que lo cuidara y todavía le dijo, si gastas de más, te lo pagaré cuando regrese. Fíjense lo que nos dice ahí del verso 10, capítulo 10, verso 33 al 35. Fíjense nomás. Pero un samaritano que iba de camino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En esto podemos ver que al samaritano no le importó si era judío o no, que solo hizo conforme a su misericordia y le curó las heridas a aquella persona que lo necesitaba, y todavía hizo aún más de lo que se esperaba. No nomás le curó las heridas, sino que lo llevó al mesón, a un lugar de descanso, se lo encargó al mesonero y todavía le dijo, cuidadme de esa persona. O sea, cuidadme de esa persona. Esto nos da algo muy importante, que tenemos que ser como el samaritano y también usar la misericordia con todas las personas, tanto con nuestros hermanos y con los inconversos que no son de la iglesia. Eso nos debe importar mucho. Si no, nomás tenemos que mostrar nosotros lo que Dios mostró para con nosotros. Esa gran misericordia al dar su vida por todos nosotros. Y hablo de aquella persona que no le importó ser maltratado, no le importó ser escupido, azotado por todos nosotros. Y sabemos de quién hablo, de Jesucristo. A él no le importó, lo entregó todo por nosotros. Ahora, o puede ser como aquel ciego que pidió misericordia para que le ayudara. Acuérdense, fíjense lo que nos dice Marcos, capítulo 10, verso 46 al 52. Dice así, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino
mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te hace. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjense nada más. Tú también puedes pedirle ayuda para que te deje ver esa misericordia que Él te tiene. Y te lo muestra perdonando tus pecados. Y al igual que el ciego, te deja ver lo malo y quitarlo de ti para seguirlo en ese camino que el Señor te llevará. Ahora, hay tres cosas. Tú escoges cuál de estos tres quieres ser. ¿Es el sacerdote, el levita, o el samaritano que usó de misericordia con su prójimo? Podemos mostrar esa misericordia como nos la muestra Dios Padre cada día a todos nosotros, pero también debemos nosotros demostrar esa misericordia a todas las personas que están en el mundo perdidos y mostrarles el camino, como lo dice Juan capítulo 14, verso 6. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es lo que encontramos ahí, hermanos, lo que nos dice. Ahora, contestando el Señor Jesús en el verso 37, le respondió a estas personas que lo estaban ahí cuestionando, y él dijo, el verso 37 de Lucas 10, verso 37 dice, él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Algo que podemos meditar, hermanos, en lo que nos manda el Señor, también a usar nosotros la misericordia. Algo que tenemos que meditar, hermanos, que Dios, por medio de Jesucristo, usó la misericordia por nosotros. Se entregó. Y es algo de lo que tenemos que meditar. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero haya sido de provecho y de bendición esta meditación. Saludos y bendiciones a todos.